Aló, buenos días. Aló, buen día, ingeniera Chávez. Sí. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Para que pueda entender la población sobre el proyecto Conga, ¿a qué se refiere usted que este se presentó sin el estudio de impacto ambiental concluido, el estudio hidrológico? ¿A qué se refiere usted? Yo me refería, ¿no?, a que en una parte en el estudio dice que se inició a hacer en el 2004, dice, ¿no? Y en el 2004 hubo vándalos, dice así, con esas palabras, ¿no?, que no permitieron concluir los estudios. Vándalos. Así, ¿no? O sea, más o menos se refiere a que, como aquí en el tiempo, la población estaba con bastante oposición al proyecto, ¿no? Entonces, sacaron sus piezómetros de la zona que es donde hacen miden los niveles de agua freática, y no pudieron hacer las medidas, perdieron los puntos. Y luego en el 2009 supongo que sí lo hicieron, ¿no? Pero para el 2010, por ejemplo, no, 2009, porque el estudio se presenta en marzo del 2010, o sea, en 2009 hicieron su estudio, pero lo presentan en marzo y no se presenta todo el circuito de estudios, ¿no?, de análisis. ¿Qué dice, no, la norma técnica? ¿Y cómo afecta esto si es que no tiene esos estudios? En ese caso no tenemos certeza, ¿no?, cómo está los niveles de agua, a qué altura se encuentran los niveles de agua freática, cuál es la dirección, porque sabemos que el agua freática, así como en la parte superficial tenemos ríos, tenemos fuentes de agua, ¿no?, en la parte subterránea también tenemos así, ¿no?, las aguas subterráneas que están discurriendo en un sentido como si fuesen ríos subterráneos, ¿no?, pero que no se observan a la vista, ¿no? Entonces, de esa manera que tenemos que saber por dónde es que se mueven las aguas subterráneas, ¿no?, hacia dónde van y dónde aparecen nuevamente. Y eso es lo que no se tiene claro, pues, con ese estudio de impacto, porque prácticamente ahí el proyecto toma como área de influencia de impacto solamente donde se van a ubicar sus instalaciones, donde se van a ubicar los tajos, donde se van a ubicar las relaveras, la relavera una sola, los depósitos de desmontes, su maquinaria. Solamente donde se va a ubicar lo consideran como área de influencia. Y al desconocer hacia dónde se van esas aguas, esas corrientes, ¿qué es lo que estaría perdiendo la población? Ahora, es muy sabido, ¿no?, de que así en forma teórica podemos decir, ¿no?, que las aguas subterráneas siguen en muchos de los casos el mismo camino de las aguas superficiales, o sea, la topografía, no las pendientes, se genera en la parte alta y bajan a las planicies, a las cuenca media, ¿no?, de cuenca hidrológica media. Entonces, si seguimos esa definición, las aguas subterráneas también hacen lo mismo, ¿no? Entonces, si se genera en la parte alta, quiere decir que en cuenca media, cuenca baja, van a aparecer nuevamente esas aguas. Entonces, de ahí que la zona tiene aproximadamente 700 manantiales, ¿no? O sea, fuentes de nacimientos de agua natural. Y de ellos, más de 100 sistemas de captación de agua para consumo humano. Acá nuestra población, al menos el andino, el 100% de la población consumimos agua de manantial, o sea, de poquio. Claro. Y justamente en esa zona hay como más de 100 sistemas de agua potable. Escuchó el debate entre el padre Arana y el especialista ambiental del proyecto Conga, Roberto Parra. No lo he escuchado. Me estaban contando, pero no lo he escuchado. El señor Parra dice que los reservorios que harán para reemplazar a las lagunas van a cumplir todos los beneficios que éstas producen a la población de Cajamarca. Es más, va a haber más agua. ¿Es factible cumplir beneficios que dan las lagunas naturales con unos reservorios? Eso es imposible, porque en primer lugar, ¿no?, las lagunas, los reservorios que van a hacer son artificiales, ¿no? Van a tener una presa, un muro, ¿no?, de cemento, y en la parte alta va a haber gran cantidad de movimiento de tierras, y esa gran cantidad son 92.000 toneladas por día. Sí. Por día, imagínense, en 17 años de vida del proyecto, ¿cuánto es? Entonces,
ese suelo removido cuando llueve, ¿a dónde va a ir? Hacia lugares donde se deposite, donde se detenga. Y las presas, justamente, esas presas artificiales, van a ser lugares de depósito de suelos, ¿no? Claro. Ahora, la calidad del agua de esa zona que está descubierta y el agua que venga de lluvia no va a ser el agua natural ya, va a ser un agua que va a estar contaminada con aguas, con productos de metales, o sea, aguas ácidas. Entonces eso requiere un tratamiento adicional. Ahora, otro aspecto, esas unidades o presas no necesariamente van a dar nacimiento a manantiales que están en la parte baja, porque son artificiales, ¿no? Ahora, lo natural, hace algunos estudios, cuando hicieron su proyecto de exploración, presentaron un estudio de impacto ambiental, donde decían, ¿no?, que la zona tiene algo de 300 metros de profundidad, ¿no?, de profundidad, que ahí se encuentra el acuífero. Imagínense, son 300 metros de profundidad bajo el suelo, que están los poros del suelo llenos de agua. ¿Cuánto de área es? Al más de 2.000 hectáreas, me parece. Es un reservorio inmenso de agua. Entonces, por lo tanto, imagínense usted cómo podríamos decir que va a ser lo mismo. Por otro lado, tenemos otros aspectos que son ajenos ya al control de los humanos, que es el cambio climático. Va a haber gran remoción de suelos. Entonces, por lo tanto, lo que ahora son cumbres, lo que son los cerros, que digamos, van a ser removidos y van a disminuir su altura, esos cerros. Entonces, al disminuir su altura también va a haber un cambio de microclima. O sea, lo que las nubes normalmente hacen su tránsito en esa zona, chocan en la zona y a veces generan la misma lluvia en la zona y la recarga natural de esa zona, o también mantienen la vegetación húmeda, lo que se conoce como el páramo andino, ¿no? Ya no se va a dar eso, pues porque no va a estar esas son zonas, ¿no? Entonces el cambio de ahí va a ser fuerte. Drástico. Lo que se ve en otras minas, ¿no? Se cortó su manantial de tal comunidad. Bombean agua y le dan el agua a esa zona. Se cortó en el otro lado, bombean agua y le dan a otra zona. Pero eso es igual, no va a ser igual, porque lo que van a bombear es un agua ya tratada. Ahora, los tratamientos a veces no son los adecuados, ¿no? Hasta podrían estar dando aguas con metales, con contaminantes a las mismas poblaciones. Y eleva los costos, me imagino. Y además también eleva los costos. Ya tenemos varios casos acá en el mismo Cajamarca, ¿no? Ustedes ya tienen experiencia en Cajamarca. Ahorita, ¿por qué en Cajamarca, según el padre Arana, llevan ya más de 4 meses con restricciones en el servicio de agua? Lo que dio a entender el que el canal de Quilish ha perdido volumen y el de la Ramada está cerrado. ¿Esto es lo que está afectando en Cajamarca actualmente? Claro, aparte, ¿no?, que hemos estado en una época de estiaje, ¿no? O sea, que no ha habido lluvias. Entonces, en esos momentos, antes se tenía un volumen de agua que salía en forma natural, ¿no? Pero a la vez están en competición misma con la misma empresa minera Yanacocha, porque toda la empresa minera Yanacocha también utiliza agua en sus procesos. Claro. Entonces, también necesitan agua y no, ellos están en el control prácticamente de la cantidad de agua arriba, ¿no? Tienen agua en sus procesos y lo que les sobra lo dejan para la población, porque ya no es algo mentira, no es mentira ni tampoco es un supuesto de que el río que abastece a la planta El Milagro nace por 4 tubos, ¿no? Así ahora se ha cambiado el naciente de agua. Las mismas lagunas también tienen sus propias venas naturales en sus fondos de la laguna, que a la vez que va recibiendo agua de subterránea de las partes un poco más altas, también va soltando agua por las fisuras de la misma laguna de los fondos y aparece en las partes bajas como agua subterránea, ¿no? En sí no es solamente las lagunas, son los bofedales, o sea, son un sistema ecológico como pantanos naturales. Esos pantanos tienen mucha profundidad, ¿no? O sea, justamente tienen algo de 300 metros de profundidad, que es un suelo especial, poroso, en el cual retienen el agua. Ahora, todo este sistema es un ecosistema, pues, ¿no?
Es un ecosistema, la laguna tiene su propia flora, su propia fauna, ¿no? Entonces en la zona hay una regulación incluso de la temperatura, un regulador de temperatura, se produce evaporación, evapotranspiración, regula el clima en la zona, genera las neblinas en la zona, mantiene la humedad en la vegetación natural de la zona y aparte de eso también podría estar generando, porque no se tienen los estudios bien definidos de eso, no lo han hecho los señores de la empresa, lo que es justamente hasta los manantiales que se encuentran en la parte baja y los ríos de la zona. Ahí tenemos varias cuencas, ¿no? El río Chirimayo, el río Chucurmayo, el río Jadibamba, el río Toromacho, Chalhuagón, ¿no? Y todos van hacia la cuenca del Gran Marañón. O sea, el principal problema también es que se rompería el ecosistema. Claro, es como si nosotros, ¿no? Como persona, ¿cuál es lo más importante para usted? Entonces, lo que están acá rompiendo es nuestra cabeza, pues, la cabeza del ecosistema. ¿De qué manera estarían de acuerdo para aceptar a que se realice el proyecto Conga? Es que es algo difícil definir eso porque trata de una reubicación del proyecto. En otro lado tiene que ser. En otro lugar, porque no es el lugar adecuado. Hay bastante normativa que nos puede apoyar en esto, sino que tal vez no quieren hacerlo cumplir, ¿no? No, hay bastantes intereses fuertes ahí, ¿no? No, claro, intereses económicos más que todo. Mira, los jamarquinos que tenemos que apoyar con el desarrollo económico del país, ¿no? Sí, pero ¿a costa de qué, no? ¿A costa de qué? Ahora, no son tantos años ya que Cajamarca ha apoyado el desarrollo económico del país y ahora quieren que sigamos otros 17 años más. Y no solamente 17 años, porque Conga tiene en esa área ubicado lo que es el proyecto de explotación para estos 17 años, ¿no? Pero a los alrededores está rodeado todo de exploraciones, o sea, que va a continuar, ¿no? Sus ampliaciones, Conga 2, Conga 3, Conga 4. Ah, sí, de hecho. Es de hecho, ¿no? Entonces ahí las lagunas presentes, no solamente las 4, el resto de lagunas que se tienen, que son algo de más de 20 lagunas, puede que sean afectados, el resto de bofedales. Es más, da la vuelta por toda la provincia, porque es toda una cadena montañosa que parece que tiene la misma formación geológica, ¿no? Entonces va a dar la vuelta por otros subdistritos, da la misma formación geológica, por la Libertad de Pallán, por lo que es el distrito de Chumuch, incluso hasta la parte de Amazonas, ¿sí? ¿Qué es lo que se ha perdido en esas zonas puntualmente, donde ya no hay, donde hubo lagunas y ya no las hay ahora, por intervención de Yanacocha? Bueno, ahora lo que son inmensos tajos, ¿no? Son inmensos tajos en los cuales tienen profundidades más de 500 metros. Y si uno visita esa zona, observa es algo, como le digo, al paisaje, a la vista de los ojos, horrible, ¿no? En el cual, si observas, son agua de todos los colores y de todos los olores, como se dice, se huele a azufre, a fierro, ¿no? Pero aparte de eso, justamente es la disminución de bastantes manantiales, de puquios de agua. La población lo reclama, la gente reclama en la zona. Es más, cuando llueve, en los alrededores de la mina, a veces se les muere su ganado a la gente. Se muere su ganado, la gente a veces se intoxica, sufre de dolores de estómago, de náuseas, ¿no? Es por la intoxicación que se tiene en la zona. A veces yo hice una visita a los alrededores de ahí de Yanacocha en una oportunidad y conversé con población, ¿no? Me decían que ahí a veces ahí tienen sus canales, ¿no? Que sueltan y en algunas oportunidades está contaminado, no siempre, ¿no? Que meten las manos al agua y se les hace a manera de heridas las manos, así como alergias,
se empieza a picar y todo se hace rojo, ¿no? Y entonces, debe haber un montón de heridos así, ¿no? claro, sino que a veces eso no lo denuncian, pues, ¿no? Claro, ¿y qué contienen esas aguas para lograr causar ese efecto? En el suelo, ¿no? En el subsuelo no solamente encontramos oro o cobre, que es lo que explotan, encontramos diversidad de metales, fierro, mercurio, uranio, también podríamos encontrar otros metales pesados, ¿no? Cadmio. Entonces, ellos lo que están explotando, lo que es su importancia por la ley que tienen, ¿no? Es oro y cobre, supongamos. Uh-huh. Entonces, el resto de metales queda ahí en los suelos, en el agua, ¿no? Entonces, si no hay un buen control, un adecuado control, y a veces no lo tienen esos controles, sobre todo cuando llueve. Entonces, cuando llueve, sus plantas están diseñadas para un caudal, ¿no? Pero como pasa ese caudal, sueltan el agua sin tratar o medianamente tratada. Entonces, si la gente está en contacto con esa agua, si sus animales beben esa agua, de hecho que mueren o si no se enferman, ¿no? Debe ser con una zona de lluvias, debe ser constante eso también, ¿no? Sí, y ahora esa gente, ¿no? Como ellos no quieren vender sus terrenos todavía en la empresa, no les apoyan prácticamente en nada con sus proyectos sociales, ¿no? En esa zona no tenían, es más, ni agua entubada. Ellos tenían por pequeños puquios que estaban en la zona todavía, de ahí se abastecían. Cajamarca, agua en bidones. Dicen que Cajamarca es la Suiza peruana, ¿no? Por toda la vegetación, los paisajes que tiene. Claro, o sea, por ejemplo, no, acá en Selendín tenemos una diversidad de ecosistemas. La ciudad está en una región quechua, ¿no? Descendemos media hora, nos encontramos ya en la yunga fluvial. Subimos una hora y ya nos encontramos en la jalca, ¿no? Entonces, hay diversidad de pisos ecológicos acá. Por ejemplo, tenemos bastantes especies endémicas en aves, hay también especies endémicas de flora, ¿no? Bueno, lo que más molesta son justamente, por ejemplo, en lo que es la zona de los relaves, ¿no? Que es en la cuenca de Jadibamba, del río Jadibamba. Sus residuos, mejor dicho, ¿no? Sus desmontes lo van a colocar en esa zona, en esta otra cuenca, que es la naciente de un río importante para el distrito de Huasmín, de la provincia de Selendín, ¿no? Que su cancha de relaves lo van a ubicar en la zona donde nace este río. ¿Ah, sí? Tiene algo de 700 hectáreas de área, en un lugar donde nace un río. ¿Por qué no lo ubican? No pensaron ubicarlo en otro lugar donde no traiga ese efecto. ¿Por qué cree usted? ¿Es de por aminorar costos también? La parte económica, ¿no? O sea, el transporte de estos materiales significaría más costo. Claro. Entonces, prácticamente en esa zona es una zona de bofedales. Ahí, de esos bofedales, es lo que nacen las fuentes de agua. Porque los bofedales, como ellos lo pintan, no solamente es un ecosistema donde hay flora y algunas especies de fauna de la zona, no solamente es eso, ¿no? Sino que hay una geología especial, un tipo de suelos, una cobertura especial en la zona que permite justamente que se albergue grandes masas de agua en esa zona. Entonces, de ello es que prácticamente rebasa o rebalsa, ¿no? el agua en la cuenca de Jadibamba. O sea, podríamos decir que este proyecto no ha hecho un buen estudio sobre el agua, la distribución del agua y la producción de agua en el suelo de Cajamarca. Tampoco han hecho un estudio adecuado sobre dónde van a ir los desperdicios o relave de las minas. Exacto. Nos están tomando prácticamente de ingenuos, no sé, ¿no? A la población, porque de esa manera... Claro, siempre nos hacen, como se dice, nos hacen cholitos. Claro. Y otro es el área de influencia, ¿no? Es algo importante también que se tiene. El área de influencia del proyecto. Como le digo, ¿no? Han tomado solamente como área de influencia dónde se va a ubicar sus instalaciones. Pero si nosotros vamos a pensar en suelos, remoción de inmensas cantidades de suelos,
esas inmensas cantidades de suelos, no solamente, si bien es cierto se hace focalizado, pero cuando llueve van a llegar a las partes bajas, van a llegar hacia los ríos, a llenar de sedimentos, va a cambiar su biología de los ríos, sus formas de vida de esos ríos. El cambio climático. La gran cantidad de sedimentos, o sea, lo que es el zooplancton, el fitoplancton en la zona, ¿no? Puede verse modificado porque estos sedimentos pueden tener, por un lado, tener sustancias tóxicas y por otro lado también puede tener sustancias que pueden incrementar incluso hasta lo que es algas, la cantidad de algas en los ríos, y por lo tanto podemos llegar a la muerte de los ríos por sedimentos. Además de eso, ¿no? Tenemos que, es en cuanto a suelos, en cuanto a aguas, pues la calidad de las aguas por el mismo contacto de un suelo que estaba en las profundidades de la superficie terrestre, ¿no? A 800 metros de profundidad, salga ese suelo a la superficie terrestre en contacto con el oxígeno atmosférico, en contacto con la lluvia, se genera la oxidación de los metales, y a eso se lo llama lo que es el drenaje ácido de mina. Estas aguas contaminadas con estas sustancias ácidas, de todas maneras se considera, al menos en otros países, el mayor efecto o el mayor impacto ambiental que puede generar una minería a cielo abierto. Ahora, nosotros no lo estamos considerando de esa manera, sabemos que es un impacto fuerte, pero para nosotros el impacto más fuerte es la cantidad de agua. En otros países el impacto más fuerte es el drenaje ácido de mina, porque es muy difícil controlar los drenajes ácidos de mina. Ahora, este proyecto va a tener drenaje ácido en sus botaderos de desmonte, va a tener drenaje ácido en sus reladeras, va a tener drenaje ácido en lo que es sus tajos abiertos. Toda la zona va a estar con potencial de generar drenaje ácido. Y ahora, necesariamente podría ser que en épocas de no lluvias haya controles, pero en épocas de lluvias, la lluvia a veces no viene con una cantidad de precipitación, otra vez viene menos, otra vez más, y a veces hasta sobrepasa los niveles históricos de cantidades de precipitaciones, ¿no? Entonces, sus plantas de tratamiento van a ser capaces de tratar todos estos desniveles climáticos que se tiene, todos estos... Claro, que son incontrolables, pues, ¿no? Claro, porque a veces Senami se confunde mucho en las predicciones de las cantidades de lluvias, ¿no? Es impredecible realmente. ¿No? Entonces... Y con este cambio, bueno, con el clima que cambia constantemente en el mundo, no solo acá, bueno, es impredecible realmente, pues. Por otro lado, aspecto socioeconómico también, pues, ¿no? Prácticamente solamente están tomando a la población, a las comunidades, a los centros poblados, ¿no? Que están en contacto con la actividad minera. Y a ellos les están haciendo beneficios sociales, todo ello, ¿no? Pero y a la gente que está en la parte baja o que está colindante a las otras poblaciones, que de repente en un futuro disminuya su cantidad de agua o se elimine su agua, ¿qué será? ¿No? Por último, señorita, ¿qué piensa de las declaraciones últimas del presidente Humala, que pues ha dicho que con Abasio sí, y directamente le ha dicho al presidente regional Santos que acá nadie va a imponer nada? Bueno, yo particularmente he sido una persona que ha apoyado al presidente, ¿no?, para la elección. Bueno, lo que esperamos es que visite nomás la zona del presidente, pues, y conozca realmente lo que puede suceder, ¿no? Que nos visite, que no hable desde su escritorio, desde otros lugares, ¿no? Claro. Es lo que se espera y ojalá cambie de parecer, ¿no? Ahora, lo que yo entiendo es que está presionado por las altas inversiones, ¿no? Por los grupos de poder económico. Los grupos de poder, exacto. Porque, ¿qué más puedo pensar, no? Que de un día para otro cambie su forma de pensar, me parece un poco difícil. Bueno, salvo que nos hayan dado datos por libre, eso sería otra explicación, ¿no? Puedo decir que la minera
Yanacocha está disfrazando o maquillando la verdad acerca del proyecto Conga. Claro, y sobre todo, ¿no? A los comuneros, a la población en general, nos quiere ver la cara de tontos, de verdad, engañándonos de esa manera como más que a niños, ¿no? Claro, bueno, a usted no le puede engañar, usted sabe perfectamente. No, ¿no? Porque la población no dice vamos a tener más agua, etcétera, ¿no? Es que no es solamente hablar de números, ¿no? De que tanto volumen va a tener esta presa o esta represa que dicen ellos, y tanto tiene la laguna y tiene más, y entonces van a tener más agua. No es solo eso. Por la cantidad de movimiento de tierra, la cantidad de operación que va a haber diaria, el uso de combustibles fósiles también acá en la zona va a